Hablábamos hace unos instantes de la temperatura en Lima y en realidad la temperatura, justamente el Senami para esta semana era pronosticado sumamente alta en todo el país. Recordando, por ejemplo, que para nuestra ciudad capital el récord se tuvo en 2019 con una temperatura que superó los 33 grados, 33,4, eso es lo más alto que se ha vivido en los últimos 25 años. Para el norte se estaba pronosticando esta semana temperaturas sobre los 37 grados en Piura, por ejemplo. Otras similares en Tumbes y en Lambayeque. Y esto nos lleva a pensar sobre el calentamiento global y lo que vamos a tener que enfrentar en cuanto a clima en los próximos años. Y para eso hemos convocado a Mari Moyo, que es profesora investigadora de SAN, especialista justamente en estos temas. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. A ver, además, esta situación es como que muy cambiante y variante, ¿no? Porque tenemos evidentemente en las épocas de calor temperaturas muy altas. La temperatura global se está cada vez elevando, pero también tenemos contrastes muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo en épocas frías también temperaturas extremas a la baja que no habíamos vivido antes. Es como que el mundo está en un desnivel tremendo. Correcto. Sí, en realidad el tema no solamente pasa por el tema de cambio climático, sino que representa dentro de todo ese esquema que estamos viviendo en el planeta, lo que es el calentamiento terrestre, que es el calentamiento del planeta. Entonces, cuando tú hablas de que la temperatura es 27 grados centígrados hoy día, por ejemplo, en Lima, afuera de nuestro estudio, en realidad lo que tendríamos que mirar es que esa es una temperatura de una localidad. Correcto. ¿No? Pero en realidad la temperatura promedio del planeta requiere de mucha información, de mucha data y de un procesamiento instantáneo. Eso hay un panel de expertos que a través de la Organización Mundial de Meteorología se mide y que nos indica desde hace ya muchos años de que nosotros no deberíamos pasar hacia el 2030 de por encima de 1.5 a 2 grados centígrados, porque si pasamos ese nivel de elevación de la temperatura promedio en el planeta, nosotros tendríamos una grave crisis climática, ¿no? Y el día 28 de enero, hace 27 años, se declara, después del protocolo de Kioto, que necesitamos declarar una fecha a nivel mundial para poder reflexionar sobre este factor, porque eso significa la supervivencia humana, ¿no? Entonces, hace 27 años venimos ya con esta fecha que debería llamarnos a la reflexión, a hacer un balance, a definir qué cosa hemos avanzado, qué hemos retrocedido, qué no podemos superar. Sin embargo, yo con mucha tristeza he visto que, por ejemplo, el día 28 estuve revisando los medios, viendo las páginas de los ministerios que están implicados para saber qué balance estamos haciendo sobre esto, y me apenó mucho porque solo encontré algo escrito por el ANA, ¿no? Entonces, el agua. Sí, así es, ¿no? Entonces, yo lo que creo que deberíamos conversar alrededor de toda esta temática es qué significa que suba la temperatura, ¿no? Porque en realidad nosotros vemos que nuestra temperatura oscila, como tú dices, hacia arriba o hacia abajo, porque nosotros también tenemos heladas, no solo friajes. Los friajes están en la selva y las heladas están en la sierra peruana. Pero nuestro territorio nacional, si tú revisas cuántas hectáreas tiene nuestro país, nosotros más o menos el 56% del territorio nacional tiene zona de bosque húmedo. Y eso significa que nosotros tenemos mayor porcentaje de nuestro territorio con zona amazónica. Y esa es una fortaleza en el planeta, porque somos el tercer país con mayor Amazonía en el planeta, ¿no? Después de Colombia, nosotros. Entonces, y Brasil es el primero, el primero, ¿no? Entonces, la idea es entender cómo toda esta subida de la temperatura genera un conjunto de factores como por ejemplo los gases de efecto invernadero que se producen a través de las actividades humanas, ¿no? Y las actividades humanas están, por ejemplo, por la deforestación, ¿no? Nosotros tenemos que he estado revisando yo cifras y entre el año 2001 y 2023, que son 22 años,
el número de hectáreas deforestadas por cobertura arbórea, es decir, por árboles, que son los que capturan el CO2, ha disminuido alrededor del 6%. ¿No? Y si nosotros en 20 años estamos disminuyendo el 6% de lo que es la cobertura arbórea, estamos eliminando toda posibilidad de la absorción del CO2 que se elimina y que nosotros tenemos una gran ventaja además como país. Entonces necesitamos entender que al deforestar no solamente estamos dañando la naturaleza, el ecosistema, sino que estamos contribuyendo a la crisis climática. Por otro lado... Habría que mirar, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, ¿no? Que ha estado su Amazonía priorizando la ganadería, por ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? La agricultura, por ejemplo, es otra actividad que también contribuye a este tema de la crisis climática, porque nosotros hemos identificado en los estudios que se han hecho, más o menos de los gases de efecto invernadero, el 13% se lo debemos a la agricultura. De estos gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el uso de paquetes tecnológicos para mejorar la productividad usan insecticidas que contaminan, ¿no? Y la otra actividad de la agricultura que también nos hace perder la posibilidad de la absorción del CO2 es el tema de invadir zonas boscosas, ampliar la frontera agrícola a través de la deforestación o también la degradación de los suelos, ¿no? Entonces las actividades como la minería, que también degradan, la minería ilegal, por ejemplo, degrada mucho suelo, también nos lleva a una crisis climática. Y lo otro es el tema de transporte, ¿no? Porque el consumo de combustibles fósiles, que es el tema mundial, ¿no? Nos lleva a generar un más o menos porcentaje bien grande de contaminación. Se dice que, por ejemplo, en Lima, en Perú, se ha medido un poco esto y el 66% de la contaminación del aire se debe al transporte, ¿no? Y que tiene que ver con el consumo de combustibles fósiles. Entonces, ahí hay muchas medidas y muchas políticas por tomar. Por ejemplo, en transporte tendríamos que estar viendo cuánto es el parque automotor que tiene el país, y si tú revisas, hay cifras que nos hablan que estamos por encima de 2,5 millones de unidades en el parque automotor. En Lima nada más, la ATU ha mencionado que, por ejemplo, hay en transporte urbano algo de 122,000 unidades entre transporte colectivo y transporte de taxis, que tienen más de 15 años de antigüedad y que permanentemente al transitar están contaminando y generando estos gases de efecto invernadero que están en la atmósfera, ¿no? Entonces, la actividad humana es la que está provocando esta crisis climática y este calentamiento terrestre. Y además, en nuestro país, pues, la vulnerabilidad es mucho mayor, ¿no? Finalmente, el impacto de este calentamiento global se puede sentir con mayor dramatismo que en otros lugares. Sí, porque nosotros además somos la cabecera del desierto de Atacama, ¿no es cierto? Tenemos una sequía, ¿no? Y como este año va a ser seco, ¿no? Y como producto, por ejemplo, de este calentamiento que nosotros tenemos, ya estamos teniendo crisis hídrica. Estamos teniendo además un conjunto de migraciones. El mundo está ahorita con una migración de varios tipos, ¿no? Y la gran parte de la migración que se da, por ejemplo, en Europa, se da por el tema de sequías, ¿no? Por el tema de la falta de alimentos, y la población migra en mejores condiciones de vida en búsqueda de eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una preocupación. Yo particularmente tengo una preocupación porque he sido parte de este equipo que ha levantado una propuesta de cómo deberíamos administrar territorialmente el país para ver el tema de Chancay, por ejemplo, el puerto de Chancay, y nosotros necesitamos entender que el comercio internacional que se va a articular desde Chancay tiene que articular la productividad de nuestros campesinos, de nuestros productores, de nuestros empresarios, no solamente de la costa y de la sierra, sino también de la Amazonía. Pero el tema está cómo vamos a entrar a la zona de Amazonía sin hacer desertificación, deforestar, impacto, ¿no? Sin generar un impacto negativo, ¿no? Entonces, necesitamos entender tecnológicamente cómo vamos a manejar, por ejemplo, el uso de los recursos naturales sin devastar estas gran cantidad de hectáreas que nosotros tenemos y que nos pone como el tercer país con mayor capital natural que tendríamos en la zona amazónica.
Perfecto, Mary. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Bien. Mary Moyo, profesora investigadora de SAN, ha estado con nosotros. 3:01 cerramos nuestro bloque económico.